Bien, lo comentábamos recién antes de la música, se vienen las elecciones dentro de la Central de los Trabajadores Argentinos y esto por supuesto tiene un capítulo en el plano de la regional zona oeste. Allí la CTA Autónoma también va a elegir a sus nuevas autoridades. Se presentó con la presencia de más de 700 afiliados a la lista que con el nombre de Germán Abdala, aquel recordado dirigente y que tan tempranamente nos abandonara por una penosa enfermedad, tuvo que ver y fue sinónimo justamente de los trabajadores del Estado. La lista del oficialismo, la lista 1, que lleva el nombre de Abdala, justamente es encabezada por el actual secretario regional, por Darío Silva de ATE Morón, a quien tenemos en línea. Darío, buen día. Ubaldo Luna y Darío Albano te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Bien, buen día. Bueno, en primer término, Darío, me imagino que estas elecciones dentro de la CTA se dan con un contexto muy singular, ¿no? Con una expectativa respecto a lo que se viene, no solo dentro del espacio sindical, sino en toda la República Argentina. ¿Cómo están llevando, cómo sobrellevan los trabajadores de la CTA estos tiempos tan conflictivos que vivimos en el país? Bueno, la verdad que la coyuntura no es la mejor. Estamos en un momento muy crítico donde el país está en juego el tema de la deuda externa, el tema de la deuda con el Fondo Monetario, medidas que realmente nos duelen a los trabajadores. Y bueno, y en medio de todo este contexto tenemos la elección de nuestra CTA autónoma, con una expectativa muy grande con respecto a lo que se viene, ¿no? En cuanto al armado y en cuanto a todas las medidas de gobierno que se puedan estar programando, ¿no? Silva, ¿qué tal? Darío Albano, en este caso te habla. El miércoles pasado, bueno, ustedes hicieron la presentación de la lista en la que vos sos candidato, ¿no? Para ser reelecto en la CTA regional Morón. Estuvo también el candidato de la CTA provincia, ¿no? El líder de ATE provincia también, en el marco de una jornada de protesta, realmente que a uno por ahí le costaba interpretar, ¿no? El contexto era pedir por el proyecto del salario universal, ¿no? Y es complicado, digo, porque ustedes vienen apoyando al gobierno, pero por otro lado también exigen algunas respuestas o algunos cambios al modelo económico, y de hecho está programada una convocatoria para la semana que viene, para el 17. ¿Cómo tenemos que contextualizar esa convocatoria y la jornada de lucha del miércoles pasado? Bueno, pero a ver, separamos un poco. La CGT está convocando para el 17 de agosto. Sí. La jornada que se realizó el día miércoles fue por el reclamo del salario universal. Sí, con las organizaciones, y creo que la CTA se sumó a los dos, sumó a la convocatoria, creo, ¿no? Que se sumó a la convocatoria de la CGT, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Todavía no tenemos confirmación con respecto a esa marcha. Okay. En realidad, nuestra jornada del miércoles pasado se enmarca dentro de una postura con respecto a que este gobierno lo parimos, lo laburamos, y en realidad, si hay un camino que hay que corregir, queremos marcarlo nosotros, los trabajadores, y en realidad no queremos que esos errores terminen creando conflictos que no ayuda realmente al pueblo. O sea, no queremos que de repente el gobierno termine tomando medidas que afecten a la clase trabajadora. Y hoy por hoy, ¿cómo ves ese camino con el arribo de Silvina Batakis, con los últimos anuncios de medida? ¿Pensás que eso está definido respecto a qué impacto van a tener entre los trabajadores las actuales medidas? Hay una información que nos llegó de que ayer el Ministerio de Economía determina el congelamiento de vacantes y
donde no se va a aportar más presupuesto de lo que ya estaba asignado. Esto realmente nos preocupa y esperamos que de repente, por eso mismo es que estamos tomando algunas determinaciones, algunas acciones con respecto a que ese camino se corrija, porque no vemos ninguna determinación con respecto a los grandes monopolios, a los grandes capitales, y las medidas son directamente contra la clase media y trabajadora, ¿no? O sea, esto que me estás comentando es ni más ni menos que lo que había anunciado Bataki la semana pasada, que algunos decían, bueno, hay que ver cómo se cumple después, ¿no? O si se cumple, o si tiene el respaldo para que esto se cumpla. Evidentemente están yendo por eso, por ese camino. Sí, o sea, la información que nos llega es la determinación y del Ministerio de Economía con la ministra Bataki con respecto a lo que anunció, lo escribió y lo firmó también. ¿Y cuál es el panorama, Darío, para las elecciones del próximo 11 de agosto? Obviamente ustedes tienen un predominio muy marcado dentro de lo que es los trabajadores, lo que son trabajadores y trabajadoras de la CTA, pero ¿cómo se renueva la actual gestión? ¿Sobre qué objetivos? Bueno, o sea, la expectativa es construir un espacio donde el debate y donde la construcción y la fuerza sea para encaminar un 2023 donde se pueda llegar a confirmar y a ganar una elección a una derecha que está avanzando muy fuertemente. Pero bueno, la idea de nuestra CTA es ir conformando una gran central donde todos los sectores, tanto estatales como privados, agrupaciones sociales, todo esté concentrado como para de repente dar una pelea y construir una alternativa, ¿no? En nuestro país. El otro día, y te lo pregunto concretamente, el otro día vimos que marcharon juntos, de hecho participaron, a mí me llamó la atención, de un corte en la autopista del Oeste, gente de la UTEP con gente de la CTA, a la altura de Moreno, el distrito que administra Mariel Fernández, bajo el lema el salario universal, ¿no? Y lo escuchaba también el otro día en declaraciones a Di Sassi, el titular de ATE Provincia, diciendo, bueno, que había que marchar con las organizaciones. Yo pregunto, lo del salario universal, ¿eso sería aparte de lo que son los planes? ¿Reemplazarían, digamos, los programas de asistencia social o tendrían que convivir, ¿no? Porque a uno le parecería que iban a reemplazarlo y si lo piden es porque evidentemente creen que hacen falta las dos cosas. ¿Se entiende lo que digo? Sí, o sea, lo que entendemos por salario universal es que ningún sector quede por fuera, que cada ciudadano, cada compañero, cada vecino tenga su salario con el que pueda vivir, educar y subsistir. En realidad lo que uno siempre sugiere es puesto genuino de trabajo. Sí, claro. Pero lo que nosotros planteamos es un poco lo que planteó Cristina en su momento, ¿no? O sea, de repente no queremos organizaciones que determinen su gente con altas por bajas, ¿no? Donde de repente haya una estrategia de un dirigente y no realmente cubrir la necesidad de la gente. Darío, justamente recién Albano te marcaba y decía que ustedes compartieron una actividad con la gente de la UTEP. Bueno, no sé si él, pero ya, sí, bandera de ATE. Ahí de ATE, el espacio, digamos. Vos como dirigente que claramente sos representativo y así ha sido revalidado por la voluntad de los trabajadores, que justamente formás parte de un espacio de trabajadores del Estado, ¿cómo tomás las palabras del referente de la UTEP, de Juan Grabois, respecto a la posibilidad de esta idea de instalar que están dispuestos a que corra sangre para que las cosas se reviertan en la Argentina? ¿Es ese extremo? ¿Vos llegás también a esa posición o cómo lo ves?
No, yo no. Por ahí de repente la autonomía de cada dirigente, de cada sector, le permitirá plantear esas consignas o por ahí ideas que pueda llegar a tener. Nosotros de ninguna manera pensamos que tenga que correr sangre para solucionar lo que está pasando. Tampoco pensamos y no queremos llegar a pensar de que pueda haber saqueos nuevamente en nuestro país. O sea, apostamos y vamos a poner todo lo que nosotros tengamos a mano para que realmente, por lo menos en nuestro territorio, haya un diálogo fraternal entre la gente, entre las organizaciones y entre los funcionarios del gobierno, ¿no? Porque no, en realidad es muy triste pensar que de repente la única salida es el conflicto extremo. No, ahí por eso digo que cada dirigente tiene que hacerse cargo también de lo que uno dice, ¿no? Sí, por supuesto, de ninguna manera pretendemos que vos explicaras lo que debe explicar Grabois en todo caso, simplemente que por tu referencia de representante de los trabajadores nos parecía importante tener una voz que aporte también un poco más de equilibrio y de mesura, que es lo que se necesita en estos tiempos justamente. Bien, Darío, te agradecemos como siempre tu tiempo y te mandamos un fuerte abrazo. Por favor, gracias a ustedes. La verdad que es necesario tener este tipo de llegada a la gente, a los compañeros, a los vecinos, porque justamente lo que vos acabaste de decir, necesitamos en estos momentos pensar y con mucha mesura, porque nos podemos equivocar cuando por ahí decimos algo que está fuera de lugar. Así que les agradezco mucho el espacio. Que tengas buen día, hasta luego. Buenos días, hasta luego, compañero. Hablábamos con Darío Silva, el actual titular de la CTA Regional Oeste, ¿no? Que es una regional muy expandida, que justamente... Claro, ATE, por ejemplo, el secretario de ATE Morón, pero la CTA es una CTA regional, y el secretario de los dos, la elección es en la CTA, que los que van a ser candidatos y seguramente serán reelectos son los mismos que presiden o comandan tanto ATE Nación, Cachorro Godoy, el Colo Di Sassi en provincia y Silva en la regional oeste, ¿no? Exacto. La oposición en este caso será la izquierda, como siempre, como